Bienvenidos alumnos de ArchChile. En esta clase veremos áreas, volúmenes y finalmente vectores. Imaginaremos cuerpos tridimensionales. Es difícil dibujarlos en un plano porque un plano tiene solo dos dimensiones. Estos cuerpos tienen tres dimensiones, es decir, podríamos manipularlos, tomarlos. Por ejemplo, tenemos el cubo. El cubo está constituido por 4 caras laterales y 2 caras basales. Imaginemos que es transparente y podemos mirar hacia atrás. Tiene vértices, estos puntos de aquí son los vértices. ¿Cuántos vértices tiene? Y estas líneas se llaman aristas. ¿Cuántas aristas tiene? Cada una de estas caras son cuadrados y vamos a decir que la arista mide A. Por lo tanto, su área total va a ser la suma de las áreas de esos cuadrados. El área de un cuadrado se calculaba como A por A al cuadrado. Y todos estos cuadrados son iguales, hay 6, entonces el área total va a ser 6A cuadrado. Ahora, el volumen de un cuerpo es el espacio que ocupa y en general su fórmula será volumen igual área de la base por la altura. Esta es una fórmula general de volumen, pero va a cambiar un poco cuando la apliquemos. Si aplicamos esa idea al cubo, sería área de la base A al cuadrado por la altura. La altura también es A. Y resulta A al cubo. Resulta A al cubo. Ahora tenemos otro poliedro, el paralelepípedo. Imaginemos que es transparente. Veríamos un cuadrado abajo, un cuadrado arriba y 4 caras rectangulares laterales en este caso. Eventualmente todas las caras pueden ser rectángulos, incluido las bases, la base superior y la base inferior. Por lo tanto, le pondremos distintas letras a estas aristas: A, B y C. El área total de este cuerpo será la suma de las áreas laterales. El área lateral es un rectángulo, su área era base por altura, B por C, pero hay dos iguales a esta, esa que es paralela con esta de atrás, más hay 2 rectángulos paralelos, uno enfrente y otro atrás, A por C, más 2 caras basales iguales, A por B. Para calcular su volumen ocuparemos la fórmula general: área de la base A por B por la altura por C, ABC. Tenemos una pirámide. Una pirámide puede tener distintos tipos de base. Supongamos que esta es una base cuadrada. Esa arista mide A y esa también. Y vamos a trazar su altura interior.
su altura interior va al centro del cuadrado basal y le llamamos h. No confundir esa altura con la altura de los triángulos laterales. La altura de los triángulos laterales, supongamos esa altura, se llama apotema en estas figuras. Apotema. No hay que confundir la altura de la pirámide con el apotema. Su área será el área de estos triángulos. En el caso de esta pirámide, estos triángulos son iguales, son congruentes. Y el área del triángulo se calculaba como la base por la altura dividido en 2. A por apotema dividido en 2. Pero son 4 triángulos iguales, en este caso, multiplicamos por 4. Y podríamos simplificar 4 con 2 si quisiéramos. Más el área basal, que es un cuadrado. A por A al cuadrado. La altura, seguiremos nuevamente nuestra fórmula general. Área de la base por la altura de la pirámide. Pero pueden recordar una regla mnemotécnica, que las figuras que terminan en punta le antepondremos un tercio. Y esa sería la fórmula del volumen de una pirámide. Esto era con respecto a los poliedros, pero también existen los cuerpos redondos, es decir, aquellos que tienen caras curvas. Por ejemplo, el cilindro. El cilindro tiene 2 bases circulares de radio r y tiene una altura h. A la cara curva lateral de un cuerpo redondo, de un cilindro, se le llama manto. Imagínese se tratara esto de un tarro, de algo, y nosotros lo cortáramos y lo abriéramos. ¿Qué veríamos? Veríamos esto. Y veríamos aquí los círculos. Así, de esa manera, yo puedo construir un cilindro. Este cilindro, este círculo de aquí tendría radio r igual que el de acá. Esta altura sería h. ¿Y cuánto mediría esta línea de aquí hasta acá? 2πr. ¿Por qué razón? Porque como el círculo tiene que calzar justo cuando uno dobla esto, imagínense una cartulina, y el perímetro de un círculo es 2πr. Por esa razón, este lado de este rectángulo debe medir también 2πr, lo mismo que el perímetro de un círculo. Por lo tanto, el área de este cilindro correspondería a 2 veces el área del mismo círculo más el área de un rectángulo con esas medidas. Es decir, pi por r al cuadrado. ¿Por qué? Porque el área de un círculo era pi por r al cuadrado. Pero 2 veces, porque hay 2 círculos, más el área del manto, que es un rectángulo. Eso por eso, 2πr por h. Hay un factor común
por lo tanto podemos factorizar. Lo común aquí es 2πr. Abro un paréntesis. ¿Y qué quedaría aquí adentro? Quedaría r más h. Repasen el tema de factorización. Por lo tanto, el área de un cilindro sería 2πr r más h. El volumen, seguiremos nuestra fórmula general, área de la base, pi r cuadrado por la altura, por h. El cono. Bueno, en el cono vamos a pensar lo siguiente. Tenemos una altura interna que va al centro del círculo basal formando 90 grados, porque esa altura le llamaremos h. Un cono se parece a ciertos gorros de cumpleaños o a un barquillo de helado. Esta línea, imagínense este triángulo rectángulo, esta línea G se llama generatriz. Generatriz. Y tendremos la siguiente fórmula para calcular el área total. Aquí la tengo lista. Será pi r, la generatriz, más el radio. Muy parecidas ambas. Y el volumen, seguiremos la fórmula general, área de la base, que tiene radio r, pi r cuadrado por h. Pero como termina en punta, le antepondremos un tercio. Y ahí está el volumen de un cono. Aquí tenemos la esfera. En la esfera es la única que tiene una fórmula un poco distinta a todas. Una esfera es como una naranja. Imagínense que ustedes la parten por la mitad y verían un círculo. Ese círculo tiene un radio r. Su área va a ser 4/3. Su área va a ser 4πr cuadrado. Y su volumen va a ser 4/3 pi r cubo. Está de más decir que estas fórmulas deben estar de memoria. Lo que les recomiendo es hacerse su propio resumen de fórmulas. Entre más vayan descubriendo, entre más fórmulas encuentren de más cuerpos, será mejor. Pero estas son las básicas para poder hacer ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio de ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un cono de helado, imagínenselo, aquí. Estos son cuerpos, como les digo, tridimensionales, por lo tanto necesitamos imaginación. Y nos dan las medidas de aquí a aquí, nos dicen 5 centímetros. De aquí a acá es 15 centímetros. 15 centímetros. Y nos piden calcular el volumen
y el área. Observamos que esta es una figura compuesta por la mitad de una esfera y un cono. Por lo tanto, calcularemos de manera independiente cada una y luego las sumaremos. Vamos a calcular primero el volumen. Volumen del cono. ¿Recuerdan la fórmula? 1/3 área de la base pi r cuadrado por la altura por 15. Eso lo ingresamos a la calculadora. Ustedes deben hacerlo, a lo mejor yo puedo cometer algún error, revísenlo. A mí me dio 125 pi centímetros cúbicos. Observen que no he reemplazado el valor de pi de 3,14, etcétera, sino que lo he dejado ahí en mi respuesta. Yo, si quisiera, podría hacer esa multiplicación, 125 por 3,14, pero generalmente se deja como letra, como símbolo. Ahora calculamos el volumen de la semiesfera. El volumen de una esfera era 4/3 pi r cubo, pero esta es la mitad. Entonces ponemos 1/2 4/3 pi r cubo. R también es 5. Podría simplificar ese 2 con ese 4 eventualmente. Y eso nos da 125 por 2, 125 por 2 sería 2 por 5, 10, 5, 250 dividido 3. Recuerden, puedo equivocarme, hagan ustedes estos cálculos. $83,3. Lo voy a redondear y lo vamos a dejar en 83. Y no he considerado a pi, lo dejo ahí. Ahora, el volumen total será 125 pi más 83 pi. Sumamos 8, 10, 208 pi centímetros cúbicos. Revísenlo. Vamos a calcular el área total nuevamente. El área del cono. Para calcular el área del cono con la fórmula que les di, pueden ustedes encontrar otra, necesitamos determinar la generatriz. Como aquí se formó un triángulo rectángulo, aplicamos Pitágoras. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la generatriz al cuadrado, que es la hipotenusa. Hago este cálculo y me da que G es aproximadamente 15,8. Revísenlo. 15,8 centímetros. Y ahora sí podemos ocupar nuestra fórmula de área del cono. Entonces sería, cuidado, el área del cono, su fórmula era esta. En este caso,
no se agrega este R porque esa correspondería al área de la tapa del cono. Y yo solo quiero calcular el área del manto. Por lo tanto, nuestra fórmula quedaría sencillamente así. Pi R por G. Y aquí me dio, bueno, reemplazamos, ponemos pi por 5 por 15,8. Y esto me dio 248. Ahora sí consideré el valor de pi. 248 centímetros cuadrados. Y ahora el área de la semiesfera. El área de la esfera era 4pi r cuadrado. Pero es semi. Entonces ponemos un medio 4pi 5 al cuadrado. Puedo simplificar eventualmente ese 2 con ese 4 y resulta 25 por 2, 50, 50 pi. Esto sería 50 pi. Chequéenlo, por favor. Y multiplicamos 50 por 3,14. 4 por 0, 0, 4 por 5, 20, 1 por 0, 1 por 5, 3 por 0, 3 por 5, 15, 0, 0, 7, 5, 1, 2, 2, 157. Ciento 57 centímetros cuadrados porque es área. El área total sería la suma 248 más 157. ...405 centímetros cuadrados. Rápidamente veremos vectores. En general, un vector se trata de una flecha. Por ejemplo, una flecha así, vector A, y una flecha así, vector B. Una flecha tiene tiene ciertas características. Por ejemplo, esta trasladémosla aquí. No me va a quedar igual porque ustedes pueden hacerlo mejor en sus apuntes cuadriculados. Y la vamos a poner partiendo del centro de un sistema cartesiano. X, Y. El vector tiene algo que se llama módulo, es decir, su magnitud. Y se escribe así, módulo. Tiene además un ángulo que forma con el eje X. Se le llama dirección del vector. Y tiene un sentido norte-sur, este-oeste. Eso lo va a decir la flecha hacia donde apunta. Entre otras cosas, podemos también sumarlos y restarlos. Hay una suma, que es geométrica, que consiste en formar un paralelogramo. Hago partir a ambos vectores, los traslado aquí, se supone que este igual a este, y ese lo hago partir de la misma posición. Ahí. Y supongamos que son iguales, que tienen el mismo módulo, dirección y sentido. Y luego completamos el paralelogramo.
En este caso, un trapezoide. Y unimos el punto común con el punto que se formó aquí, y ese sería el vector A más B. Ese se llama el método del paralelogramo, pero podríamos hacer otro método para sumar vectores, que es este. Ponemos ese vector aquí y a continuación ponemos el siguiente. Imaginemos que hay. Y luego unimos el punto de partida con el punto final, que sería A más B. Estas son sumas de carácter geométrico. Por ejemplo, si queremos calcular A menos B, en ese caso el vector B se transforma en este vector. Es decir, es el mismo vector, solo que ha cambiado su sentido, producto del signo negativo. Por eso escribiremos esto como una suma, porque ya sabemos sumar, y haremos así esta suma. Trabajaremos ese vector con el vector B invertido. Vamos a usar, por ejemplo, el método del paralelogramo. Ahí está, menos B, y pongo A ahí. Y completo el paralelogramo. Y nuestro vector resta sería S. A menos B. Una resta geométrica. Si nosotros escribimos los vectores en el plano cartesiano, podemos anotarlo así. Vemos este punto, por ejemplo, x0 y 0, tiene esos dos coordenadas, la punta de la flecha. Entonces el vector A podríamos anotarlo así, x0 y 0. O también podríamos anotarlo así, x0 y tongo más y0 j tongo. Y tongo nos indica que está en el eje X, y j tongo que está en el eje Y. Bueno, estimados alumnos, vean el material complementario, hagan sus tareas y practiquen mucho.